Por primera vez en 7 meses, la tasa de inflación mensual en Argentina ha descendido a un solo dígito. En abril de este año, la tasa de inflación intermensual fue del 8,8%, la más baja desde octubre pasado. Aunque una tasa mensual del 8,8% sigue siendo extremadamente alta, si se mantuviera constante durante todo el año, la inflación anual alcanzaría el 180%. A pesar de que esta tasa es muy alta comparada con la de países con economías más estables, es relativamente baja en comparación con el pico inflacionario reciente en Argentina. Es la tasa intermensual más baja desde octubre y la segunda más baja desde julio. Este dato es positivo en comparación con los últimos meses, aunque algunos intentan minimizar su importancia, argumentando que la tasa del 8,8% es peor que varias registradas durante 2023, bajo la gestión de Massa. Acompáñanos hasta el final para descubrir todos los secretos detrás de este país. Pero antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito y dejar tu like. Prepárate, que lo que viene te sorprenderá. En octubre del año pasado, la inflación intermensual fue del 8,3%, en julio del 6,3%, en junio del 6% y en mayo del 7,8%. Por lo tanto, si el dato de abril de 8,8 se considera excelente, entonces los datos de inflación de Massa en 2023 deberían ser considerados extraordinarios. En el momento en que se generaban esos datos, Javier Milei y su entorno económico criticaban duramente al gobierno peronista de Sergio Massa por tener una inflación descontrolada. Sin embargo, existen 3 diferencias importantes entre los datos de inflación intermensual del gobierno peronista de Sergio Massa en 2023 y los datos del gobierno de Javier Milei en los primeros meses de este año. Primero, la tendencia. Aún excluyendo el dato de diciembre del año pasado, que fue el más alto del año y sobre el cual hay controversia respecto a quién atribuírselo, lo que observamos en los primeros meses del mandato de Javier Milei es una trayectoria hacia la desaceleración inflacionaria. Esto no significa que los precios estén cayendo, sino que la tasa de variación intermensual de los precios está disminuyendo. Desde diciembre del año pasado, la tasa de inflación intermensual ha caído de manera continua, siendo cada mes más baja que el anterior, algo que no sucedía con los gobiernos peronistas de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, finalmente, Sergio Massa. En segundo lugar, durante el gobierno de Sergio Massa, a pesar de que la tasa de inflación intermensual ya era muy alta, había numerosos controles de precios, lo que se conoce como inflación reprimida. En un régimen de inflación reprimida, la moneda sigue perdiendo valor, pero el gobierno impide que esa pérdida se refleje plenamente en los precios de bienes, servicios y activos. Entonces, la inflación está presente, pero no se refleja en aumentos generalizados de precios, lo que dificulta detectar la verdadera magnitud de la inflación que experimenta el país. Una estrategia clave del gobierno de Sergio Massa era mantener un tipo de cambio oficial muy por debajo del tipo de cambio real, lo que generaba una brecha cambiaria significativa. Al asumir la presidencia Javier Milei, una de sus primeras acciones fue eliminar muchos de estos controles de precios, ajustando el tipo de cambio oficial al real para reducir la brecha cambiaria. Si bien esto es necesario para una economía saludable a largo plazo, en el corto plazo puede provocar una fuerte aparición de la inflación acumulada, ya que se elimina la represión regulatoria sobre ella. Esta es una diferencia clave entre las tasas de inflación de Massa y las de Milei. Las tasas crecientes de Massa incluyen mucha inflación reprimida, mientras que las de Milei muestran la verdadera magnitud de la inflación emergente. Las tasas de interés artificialmente bajas contrastan con las tasas de inflación decrecientes bajo la administración de Javier Milei, las cuales apenas reflejan la inflación reprimida. Esto las convierte en una medida apropiada del valor real del peso en comparación con otros bienes, servicios y activos, siendo una medida de inflación no adulterada y reguladora. En contraste, las tasas de inflación bajo la gestión de Sergio Massa eran diferentes, careciendo de un ancla para estabilizar el valor del peso y frenar la inflación. Si estás disfrutando de este contenido, te animamos a suscribirte y darle like. No te despegues, que lo emocionante viene ahora. La principal diferencia radica en que, con el gobierno de Javier Milei, existe un ancla fiscal que posibilita la estabilidad del valor del peso, mientras que con el gobierno anterior no existía tal ancla, dejando al peso a merced de la incertidumbre. Este mecanismo de anclaje fiscal, es decir, el superávit presupuestario introducido por Javier Milei al llegar al poder, es crucial para estabilizar el valor del peso y frenar la inflación,
al reducir las expectativas de emisión futura de pesos y aumentar la demanda de pesos presentes. Sin embargo, este ancla fiscal también se considera potencialmente frágil, como se ha explicado en otras ocasiones. Si durante los próximos meses el superávit se convierte en déficit y se financia nuevamente con nueva emisión de pesos, se perderá todo el progreso alcanzado hasta ahora. Sin embargo, actualmente, con el superávit presupuestario, la tendencia a la baja en el ritmo de aumento de los precios, sin inflación regulada, es sólida y respaldada por dicho superávit fiscal. En contraste, la tendencia al alza de la inflación, incluso con inflación regulada durante el gobierno de Sergio Massa, era explosiva y sin un final claro debido a la falta de un ancla que mantuviera el valor del peso. Por lo tanto, estamos observando una tendencia deflacionaria con sentido económico bajo el gobierno de Javier Milei, mientras que durante el gobierno de Sergio Massa, se evidenciaba una tendencia inflacionaria acelerada que reflejaba la falta de sentido económico del gobierno peronista de Argentina. En resumen, aunque el dato de inflación intermensual actual sea inaceptablemente alto, confirma la tendencia deflacionaria del peso bajo el gobierno de Javier Milei, gracias al ancla fiscal establecida desde enero, a pesar de haber levantado todos los controles de precios y eliminado la inflación regulada que caracterizó al gobierno de Sergio Massa. Por lo tanto, si Javier Milei mantiene el superávit presupuestario, esta tendencia a la baja en la inflación se fortalecerá en los próximos meses, lo que resolverá uno de los principales problemas y desequilibrios económicos de la reciente historia argentina: la inflación desenfrenada. En resumen, Argentina registró oficialmente un solo dígito de inflación mensual por primera vez desde octubre del año pasado. Durante menos de 10 días, el precio del aceite bajó casi 700 pesos. Esto refleja una tendencia a la baja en varios productos, como el aceite, cuyos precios han disminuido significativamente. Además, otras marcas y productos, como los papeles higiénicos, también han experimentado reducciones de precios del orden del 10 al 40%. Esta disminución de precios es parte de una tendencia observada durante los últimos 4 meses, después de un periodo de alta inflación anteriormente. Aunque algunos canales pueden informar lo contrario, es importante destacar que la inflación ha estado disminuyendo constantemente desde el cambio de gobierno. Aunque se mencionan cifras inflacionarias más bajas, es fundamental considerar que los datos varían según los productos y las categorías de precios. Según funcionarios gubernamentales, la reciente desaceleración económica se debe al programa implementado en diciembre, centrado en el equilibrio fiscal, la estabilidad del Banco Central y medidas para reducir costos en el sector privado. Esto ha permitido avanzar rápidamente hacia una economía más estable. Incluso medios como CE5N reconocen la disminución de precios, como en el caso de los protectores solares, lo que indica una tendencia a la baja en la inflación. A pesar de las críticas de la oposición, quienes han dejado un alto índice de inflación, el gobierno está comprometido a seguir reduciéndola, incluso frente a cualquier obstáculo. Si se deseaba una desinflación más rápida, se debería haber evitado emitir tantas bases monetarias. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo.